Radio Candelaria TV, desde el corazón de la nación. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio que nos abre Radio Candelaria TV, que lo quisimos llamar Somos Él. Somos Él es un colegio de educación alternativa que lleva más de 30 años haciendo educación alternativa y somos vecinos de la Candelaria, y lo que queremos con este espacio es darnos a conocer, poder mostrar qué se hace en el colegio, todas las cosas, todas las actividades, todas las locuras que se nos ocurren en un espacio de educación alternativa. Y es un espacio también realizado por nuestros estudiantes, en el cual queremos enfatizar qué es hacer educación alternativa, pero también qué es pertenecer a un colegio de educación alternativa y qué es pertenecer a una localidad como esta, la Candelaria. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que es conocido en este momento como Somos Ser. Bienvenidos y bienvenidas al programa escolar del Centro Educativo Libertad. Somos Ser. ¡Somos Ser! Hola, buenos días. Estamos en Candelaria TV. Este es nuestro espacio nuevo, Somos Él. Bueno, en este momento pues estamos con mis compañeras María José Arjuela. Yo soy Alejandra Ramírez y vamos a entrevistar a uno de los fundadores de la idea de nuestro colegio, el Centro Educativo Libertad, Fernando Aguilar. Cuéntanos, Fernando, ¿cuál es la historia pues, detrás de esta idea? Bueno, básicamente hace ya 35 años, 7 personas que no estábamos conformes con el sistema educativo tradicional, decidimos que era necesario tener una propuesta propia para desarrollar lo que consideramos es una propuesta alternativa en la educación, y eso fue hace 34 años, y decidimos echar a andar el CEL como propuesta pedagógica alternativa, y aquí estamos. Listo, ya sabiendo la historia del CEL, entonces, ¿cómo es que se inicia este proyecto de investigación en la institución? Uno de los elementos centrales que consideramos como parte fundante de la propuesta es que hay que tener una actitud frente a la vida, hay que tener una forma de acercarse a entender la vida, a entender los fenómenos en general. Por eso uno de los elementos es que hablamos de la pedagogía proyectiva, entendiendo que es fundamental buscar que los estudiantes, las chicas, los chicos entiendan los proyectos como una forma de explorar y entender el mundo. En esa lógica pensamos que un aspecto es cómo acercarnos a hacer investigación, y por eso antes de eso lo que consideramos es que la actitud es la base fundamental. Por eso siempre hablamos inicialmente de la actitud científica. Y la actitud científica lo que busca es tener una actitud frente a la vida, estarse constantemente preguntando por las cosas. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nos explicamos esto? Esa es la base central, tener una actitud de investigación, es decir, una actitud de estar preguntando siempre por qué las cosas. Cuando uno tiene esa actitud, que es lo que llamamos actitud científica, entonces siempre uno se está preguntando por las cosas. Lo siguiente es cómo empiezo a darle respuestas a esas preguntas. Cuando empiezo a darle respuestas, entonces estoy generando un proceso de investigación. Es tener una pregunta y empezar a darle respuestas. Eso organizado es lo que se entendería como una investigación. Tener una pregunta inicial y después empezamos a buscar cómo le damos respuestas. Eso lo pueden llamar de diferentes maneras, metodología, hay que investigar antes, marco teórico, estado del arte, etc. Pero el punto central es, tenemos una constante actitud de preguntar y nos generamos unas formas para de la mejor manera dar respuesta a esas preguntas. Y creo que esa es la base central para hablar de investigación. Y en particular, por supuesto, investigación en el CEL. Tú mencionaste unos proyectos, entre esos hay uno llamado Proyecto de Investigación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la base de eso? Bueno, les decía que en general lo que tenemos es una propuesta sustentada en los proyectos, por eso hablamos de pedagogía proyectiva. Desde luego, eso implica que de múltiples maneras nos acercamos a realizar proyectos.
unos proyectos generales, unos proyectos de grupo, y en esa dinámica de entender los proyectos pensamos que hay que acercarnos a ustedes como estudiantes para que empiecen a desarrollar proyectos, por eso hablamos proyectos de investigación, que los hacemos de diferente manera. En algunos casos grupos más pequeños, de 2, de 5, o ya en el caso de estudiantes más grandes, como ustedes seguramente, entonces hablamos de proyectos de investigación que buscan, ya cuando han tenido una experiencia básica en investigación, que en este otro proyecto lo que buscamos es que haya una interacción real con la sociedad, para que no nos quedemos al interior del colegio, sino que ustedes salgan a interactuar con la sociedad, que es finalmente lo que somos ustedes. Nosotros todos somos sociedad y no nos podemos quedar al interior del colegio haciendo cositas chéveres, pero en el colegio. Entonces lo que buscamos es salgan, hablen con la gente, miren cuáles son las situaciones reales con gente real, y por eso hablamos de diferentes proyectos. El PI como proyecto de investigación es una manera de que ustedes aborden individual o grupalmente estas formas metodológicas de los proyectos de investigación, o PI, que es como los llamamos en el Centro Educativo Libertad. También en los proyectos de investigación se tiene varias asignaturas a las que uno se puede dirigir. Están las artes, está la ciencia y está la comunicación principalmente. Entonces me gustaría preguntarle cómo es que se elige estas 3 categorías que como estudiantes han sido tan importantes, porque también nos han significado un espacio en el que podemos elegir en qué nos podemos enfocar, que después de que se nos hable de esto como una práctica para un trabajo futuro en la universidad, usualmente, se nos da la oportunidad de dirigirnos hacia nuestros intereses, como usted ya lo estaba hablando, nos da esa oportunidad. ¿Cómo surge esto? ¿De quién es la idea de tener este espacio? Bueno, 2 cosas. Digamos, desde luego, el inicio de toda la propuesta, les decía, está en 7 socios, ahora solamente somos 5, y siempre estamos trabajando en función de lograr desarrollar estas propuestas metodológicas con un criterio que ustedes lo manejan, que es un criterio de innovación buscando ser una alternativa. Ya en el desarrollo mismo pues nos vamos dando cuenta que hay como unos énfasis, como el primer momento es que hayan puntos de interés, ¿cierto? La investigación fundamentalmente es válida en la medida en que hay un interés real y genuino de ustedes por una pregunta que quieran hacer. Cuando les planteamos cuáles son sus intereses, pues nos vamos dando cuenta que hay como unos énfasis. Algunos siempre, o digamos, hay grupos de personas que se van por la línea del arte, otros por la línea de la ciencia, otros por lo social. Entonces lo que vinimos fue organizando eso y se establecieron unas líneas de investigación que tienen sus nombres particulares que ustedes lo saben, o que con mayor precisión el profesor Diego les contará. Pero hay básicamente como esas líneas de investigación, los que quieren dedicarse a temas relacionados con el arte, con la ciencia, con lo social, y a partir de esa exploración de intereses, los profesores, las profesoras los ayudan a ubicarse en una de esas líneas para que puedan ustedes desarrollar a partir de sus propios intereses ese proceso de investigación. Ahora, un elemento fundamental de la intención de investigar es que no se queda exclusivamente en una mirada de una sola dirección, sino que siempre habrá la integración de lo que normalmente llaman asignaturas, pero que en el colegio se rompen con esos criterios, porque lo que se busca es que haya una mirada fenomenológica, o sea que puedan acercarse a los fenómenos de una manera general, de una manera que rompa con las divisiones, sino que sea una mirada integradora de los procesos y de los fenómenos que ustedes buscan entrar a cuestionar y desde luego a dar algunas respuestas.
bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Fernando, por venir. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Y recuerden, ¡somos él! Somos él. Hola, estamos en la Radio Candelaria TV y nosotros somos él. El día de hoy tenemos a Diego, nuestro profesor de ciencias, y le vamos a preguntar cómo es el desarrollo de las investigaciones de PEI. Bueno, entonces primero, sí es bueno aclarar que en toda la primaria y en lo que nosotros conocemos como bachillerato se hace investigación. En la primaria viene de algo que se llama carrete científico, y ya en el bachillerato, en lo que nosotros conocemos como un colegio regular, de sexto a octavo se hace algo que se llama PEI. En ese PEI tenemos varios campos. Está el campo comunicativo, está el campo artístico, está el campo social y está el campo que yo dirijo, que es ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología lo que se hace son varios pasos. Entonces, en el primer paso es que ustedes como estudiantes tengan un interés. Entonces ustedes lo que hacen es formular un interés, y nosotros en el campo de ciencia lo que tratamos de hacer es que vivan en ese interés, y en los diferentes procesos vivan cómo se investiga en ciencia, cómo se hace la investigación en ciencia, que es muy diferente a la artística y a la social. Cada uno tiene como sus métodos y nosotros tenemos un método en particular. Entonces la idea es hacer a los miembros que escogen el campo de ciencia y tecnología, hacerlos vivir cómo se investiga científicamente, cómo es la metodología científica con el PEI que desarrollan. Interesante, porque también es un proceso que va mediándose a partir de la edad y de las preguntas que se formulan los estudiantes, y para demostrar cómo va cambiando el interés y las preguntas que se formulan, tenemos aquí a Natalia, que hizo un PEI muy interesante el año pasado, y para preguntarle cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos años en el CEL, cómo ha cambiado tu forma de investigar por el PEI. Bueno, yo comencé haciendo un proyecto de investigación de pinturas rupestres, y lo hicimos más pues porque queríamos quedar como con un grupo de amigos en específico, pues porque no teníamos ni idea de cómo se trabajaba, no lo habíamos hecho nunca, entonces pues queríamos estar juntos. Y el tema que encontramos como que nos gustaba a los tres, que nos relacionaba a los tres, eran las pinturas rupestres. Lo trabajamos desde el campo de comunicación y lenguaje, entonces, y ya después, al pasar de año pues con más experiencia, decidimos querer hacer algo que nos interesara más, que nos gustara más. Y bueno, pues a mí desde que soy muy chiquita me ha gustado mucho la ciencia y la biología, entonces comencé a fijarme mucho en las aves. Y nos dimos cuenta con mis compañeros que pues no pudieron venir porque tenían otro compromiso, que pues están en todo lado. Uno sale a la calle y ve aves, va en el patio de su casa, en los tejados, en el colegio, en todas partes. Entonces pues queríamos acercarnos más, queríamos conocer más, pues porque teníamos muchas preguntas: ¿por qué se ven todo el tiempo? ¿Por qué son así? ¿Dónde están? Y pues decidimos que la mejor forma de investigar más sobre ellas era en el proyecto de investigación. Interesante, porque también el proyecto de investigación es un espacio en el que uno se formula las preguntas y se da cuenta cómo van cambiando gradualmente. Descubriste una parte de ti que pues tenías, sí, y empezaste a identificar gracias al proyecto, sí, investigativo. Ok, entonces, yendo por la línea de tu proyecto anterior, el del año pasado, sí, ¿cómo fue el inicio de este proyecto? ¿Cómo iniciaron con la idea? ¿Cómo se llegó a lo que terminó siendo? Cuéntanos. Pues bueno, ninguno de los tres sabía absolutamente nada sobre aves, ninguno tenía conocimiento, sabíamos realmente muy poco. Entonces pues la pregunta principal era siempre como ¿por qué? ¿Por qué las aves? Pues porque además nos interesaba mucho también que al fijarse uno en las aves pues se ve como casi que una personalidad, si se ve si son juguetonas, si saltan, si son territoriales. Entonces pues podíamos identificar como si cada ave tuviera una personalidad propia. Entonces nos preguntamos por qué, y ya después comenzamos pues a trabajarlo en el proyecto, y con Diego pues nos acercamos mucho más a una forma de investigación que es bastante afín, digamos, a la investigación científica, y pues eso me llamó más la atención porque es lo que yo quisiera estudiar, es lo que yo quiero hacer. Tenemos entendido que es un proyecto que tiene mucho campo de investigación, ¿no? Es en un lugar conciso en el que se desarrolla esta investigación. ¿Nos podrías contar cómo fue el proceso de
encontrar dónde investigar, los espacios, cómo se te abrieron y cómo fue el proyecto de investigación ya en la marcha? Sí, bueno, pues después de investigar un poco, desde hacer como nuestra introducción en la biología también, decidimos que queríamos mostrar pues, que uno no tiene que salir de viaje, no tiene que irse a la costa, no tiene que ir a otros países para ver pues aves o animales en general, sino que aquí en Bogotá es una ciudad muy biodiversa, sobre todo pues en la cuestión de las aves. Entonces queríamos mostrar de alguna forma las especies de aves que se veían en la ciudad sin tener que salir, y decimos que la mejor forma era hacer avistamientos y pues reconocimiento de aves en los humedales bogotanos. Muy interesante. Y este PI también se destacó mucho por qué pasó después de este PI, fue muy interesante. Perdón. Tranquila, no te preocupes. ¿Cómo fue que empezaron tus compañeros a compartir esta investigación con otros espacios a partir de presentarlo al CEL? Bueno, nuestra investigación tuvo como un método de investigación muy cercano al científico, al que se usa realmente, entonces pues eso nos ganó como cierto reconocimiento, y pues Diego siempre estuvo muy pendiente, pues porque a él también le gusta mucho el proyecto, nos animó mucho, nos impulsó pues a seguir preguntándonos, a investigar más, y entonces pues cuando terminamos el proyecto resultó, pues en la opinión del CEL y nuestra, pues obviamente, pues resultó un proyecto muy bueno en el que logramos evidenciar la cantidad de aves que había, en la que pudimos hacerlo a partir de salidas de campo, y comenzaron a brindarnos espacios como la emisora de la Universidad Pedagógica y la Universidad de Compensar para poder presentar nuestro proyecto y pues darnos a conocer como colegio también. Entonces, ¿tú consideras que ese tipo de pedagogías centradas en la investigación ha sido provechosa? ¿La has sentido como asertiva para ti? Sí, totalmente, pues porque como primero es un tema que a ti te gusta, que te llama la atención del que estás investigando. Y entonces los profesores pues sí se preocupan mucho porque tú te sientas cómodo, porque sientas que estás aprendiendo, y pues Diego principalmente porque preguntes. Porque todo el tiempo digas ¿por qué pasa esto? ¿Cómo es esto? Y entonces pues eso te genera como cierta pasión en el tema, y pues se dan las oportunidades que se dieron. ¿Tú consideras que con este proyecto de investigación que tiene como objetivo aprender a investigar justamente, tú crees que esta forma de investigar te será útil, el tema, lo que aprendiste, qué es lo que aprendiste en general? Sí, pues sí, creo que me va a acercar mucho a todo lo científico, pues es como lo que más me llama la atención para estudiar en un futuro y demás. Y pues aprendí no solo sobre aves, sobre cómo reconocerlas, sobre cómo darme cuenta de qué hacen, de qué comen, de dónde viven por sus características físicas, sino también aprendí sobre se incentivó, digamos, mi capacidad de contemplación, de paciencia, de curiosidad, de asombro. Todo eso pues también fue un aprendizaje muy grande ahí, pues porque son cualidades que yo considero muy importantes y como que no había notado que tenía. ¿Qué encontraron de las aves? Así, algo específico, interesante que quisieras destacar. Bueno, aprendimos a reconocerlas según sus picos, según sus patas, y a partir de eso, pues digamos, ellas han evolucionado, por ejemplo, muy notoriamente en sus picos dependiendo de lo que comen. Entonces, si uno veía que tenía el pico de cierta forma, sabía lo que comía o sabía dónde se encontraba, entonces pues también aprendimos a verlas, ¿sí? Entonces ya podemos salir y podemos medio mirar y saber dónde pueden estar, sabemos encontrarlas, detallarlas y cosas así. Entonces tú dirías que tú sales al parque y ves una ave y dices, oh, sí, ella come esta semilla. Sí, pues también a conocer sus nombres, a conocer qué hacen, a conocer dónde viven, si son migratorias, por qué están aquí. Entonces pues fue ese proyecto como que sembró una base, lo necesario para aprender más sobre las aves y demás. A mí me gustaría también preguntarte un poco, porque este proyecto se caracteriza mucho por el trabajo en grupo, porque es un aprender a veces hacerse con los amigos y darse cuenta cómo trabajan, si este tipo de trabajo es compatible con cómo yo trabajo. Me gustaría preguntarte un poco cómo fue el proceso de compañerismo en la investigación. Bueno, pues yo me hice con los compañeros que tenía en el proyecto de pinturas rupestres, que son Juan Pablo Ángel Romero y Nicolás Arias. Y nos hicimos con ellos porque pues también tenían temas muy afines y también les interesaba mucho lo que estamos haciendo, y durante todo el año, pues porque PI se maneja durante todo el año, aprendimos también a trabajar en equipo, pues porque sí teníamos dificultades en ponernos de acuerdo o en afinar ciertas cosas, en cuadrar la logística y todo eso,
y pues creo que eso también nos acercó más porque nos dio un interés en común. Y volviendo al tema de las universidades que visitaste, me gustaría preguntar, me da mucha curiosidad, ¿cómo es que se trabaja ese tema en las universidades? Siendo que pues tú en ese momento tenías 13 años, ¿no? Por lo que ir a una universidad, ir con gente, profesores universitarios así, una niña de 13 años ahí ya presentando. Sí, nos da mucho susto. Estábamos muy nerviosos porque además no esperábamos que fuera a resultar así. Pues yo creo que pasó pues porque lo trabajamos como con pasión, sí, con un gusto pues genuino en investigar lo que estamos investigando. Eso fue pues lo que según yo abrió la oportunidad. Y pues nos sentíamos muy tranquilos, primero, bueno, pues nerviosos y tranquilos, digamos, ya después al exponer porque sabemos lo que estábamos diciendo, sabíamos que era un proyecto nuestro, que podemos apropiarnos del tema y demás. Entonces pues eso nos fue dando confianza para seguir en oportunidades como esta y como presentar en las universidades y así. Y también nos abrió mucho campo pues para el futuro tener un reconocimiento. Muchas gracias por escuchar, Natalia, gracias por responder a las invitarnos. preguntas. Y nosotros somos CEL. Gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Les queremos dar un agradecimiento a Radio Candelaria TV. Le queremos dar un agradecimiento a nuestras participantes que fueron las que entrevistaron a los invitados, a don Fernando Aguilar, a Natalia Merchán como invitados para exponer si se puede investigar en la escuela como lo hacemos aquí en el CEL. Y también el agradecimiento muy especial pues a nuestro director técnico de equipos de sonido y que fue cómplice de esta idea también, a Ricardo Roldán. También le queremos agradecer a Alan Castro, que fue el que puso las cortinillas que pues las estarán viendo ahí en el programa, y agradecerles pues a este grupo de estudiantes de nivel 15, los cuales más adelante hablaremos de ellos cómo investigan en medios de comunicación. Entonces un agradecimiento total y recuerden que este espacio se llama ¡Somos CEL! Ay, lo hice al otro lado. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.